Cuentos y leyendas ex. El diablo y el sacerdote del sol. En las antiguas tierras del Imperio Inca, donde los majestuosos Andes se elevaban como guardianes de los cielos, un joven sacerdote del sol, llamado Pacari, era asignado por el Inca. Su misión era llevar la copa sagrada del sol a una aldea situada al otro lado de la temida montaña. Montaña donde, según las leyendas, vivía un ser maligno conocido como el demonio Apukuma, que es el diablo de las montañas. Pacari podía rodear la montaña, pero el decidido cruzar porque confiaba en la bendición y protección de su dios, el sol. La leyenda contaba que Apukuma no solo habitaba esa montaña, sino que dominaba a los espíritus de la oscuridad, y aquellos que se atrevían a cruzarla eran cazados y consumidos por el miedo y la desesperación. Sin embargo, Pacari, hermano del Chasqui Inti, quien era la única persona en la historia del imperio que había cruzado la montaña y condecorado como héroe en el pueblo, lo motivaba a enfrentarse al desafío. Él no temía, pues también confiaba plenamente en la luz y la protección del dios Sol. Su destino estaba marcado, y su fe en el Sol era más fuerte que cualquier sombra que pudiera acecharle. El sacerdote inca partió solo, vestido con su huanca, túnica tradicional de los sacerdotes incas, una capa tejida con los colores del sol y un cinturón rojo, símbolos de la energía divina que lo acompañaba. A lo largo de su viaje cruzó valles cubiertos de niebla y senderos empinados que desafiaban su resistencia. La montaña, conocida por su imponente altura y su clima severo, no era un lugar para los débiles, y muchos que intentaron cruzarla nunca regresaron. Mientras ascendía, el viento soplaba ferozmente, susurros incesantes en su oído que parecían provenir de las mismas rocas. Apukuma acechaba en cada rincón, esperando a que el joven sacerdote flaqueara y que su fe se desvaneciera. Ya por el atardecer, Pacari se encontró con un extraño ser en lo alto de la montaña. Era una silueta sombría y ojos brillantes, que se presentó como Apukuma. Su presencia parecía hacer que la tierra temblara bajo sus pies. «¿Quién eres tú, mortal? ¿Qué buscas en este lugar maldito?», dijo el demonio con voz profunda y resonante, cargada de maldad. Pacari miró fijamente al demonio y el poder que emanaba, y sin titubear. En su pecho, el sol parecía latir con fuerza, como si enviara un mensaje directo al corazón del sacerdote. «Soy un sirviente del sol. Mi misión es llevar la luz y la tradición a la aldea más alejada. No temo a tus sombras, porque la luz del sol siempre prevalecerá», respondió con firmeza el sacerdote. El demonio se mostró completamente y soltó una carcajada oscura que resonó en las rocas cercanas, como si toda la montaña estuviera riendo con él. «Tú, un simple hombre, ¿crees que tu sol puede vencerme? Soy el dueño de la oscuridad. Nadie ha logrado cruzar mi dominio sin sucumbir al poder», dijo Apukuma, avanzando lentamente hacia el joven sacerdote. El sacerdote levantó su copa, un símbolo de su poder espiritual, y lo apuntó hacia el cielo. Un destello dorado emergió de su extremo, reflejando la luz. «Tu oscuridad no es nada comparada con la luz del sol. Lo que tú llamas oscuridad es solo la ausencia de luz, que es capaz de iluminar incluso en la noche más oscura. Y además, sé que mientes porque antes que yo, mi hermano el Chasqui Inti, sí pudo cruzar la montaña». Apukuma se rió de nuevo, pero esta vez su risa sonaba nerviosa, como si la luz del sol comenzara a dañarlo. La figura del demonio se distorsionó brevemente, como si su forma fuera apenas un reflejo de algo que no pertenecía a este mundo. Fue un momento fugaz, pero Pacari lo vio y comprendió que incluso las sombras más poderosas temen la luz divina. En ese instante, el demonio con su inmenso poder oscureció todo y el aire se llenó de oscuros vapores, e intentó sumergir al sacerdote en una profunda desesperación, usando sus poderes para robarle la fe. Pero el sacerdote, con su espíritu inquebrantable, invocó al sol con todas sus fuerzas, recitando las antiguas oraciones de su pueblo. Un resplandor dorado emergió de su cuerpo, desvaneciendo las sombras que Apukuma había creado. La luz del sol iluminó todo a su alrededor, y el demonio comenzó a retroceder, cubriéndose los ojos ante la intensidad de la luz. «No eres más que una sombra.
dijo Pacari con voz clara y segura. El sol siempre regresa, incluso después de la noche más oscura. Apukuma, debilitado por la luz, trató de escapar, pero las sombras que lo rodeaban se disolvieron ante el poder de la fe del sacerdote. Con una última mirada furiosa, el demonio desapareció en la oscuridad de la montaña, dejando al joven sacerdote solo en su camino. Cansado pero fortalecido, Pacari siguió su ruta, con la certeza de que la luz de Inti siempre prevalecería, incluso ante la amenaza más temible. Tras la desaparición de Apukuma, el viaje de Pacari no fue menos arduo. A pesar de haber derrotado al demonio de las montañas, las dificultades del terreno seguían desafiando su resistencia. La montaña, aunque menos ominosa, aún estaba impregnada por la presencia de la oscuridad que había dejado el ser maligno. Los vientos gélidos, rocas y rayos seguían azotando, como si el mismo paisaje tratara de resistir el avance del sacerdote. Pero el joven sacerdote no vaciló. Su fe en el sol era inquebrantable, y sabía que la luz divina del sol lo guiaría hasta su destino. A medida que el día avanzaba, el sol comenzó a ascender en el horizonte. Este resplandor parecía indicarle que no estaba solo. La presencia del sol estaba con él, guiándolo a través de la montaña. Pacari ya estaba por iniciar el descenso de la montaña, pero decidió elevar una oración, y le pedía a su Dios que alejara al demonio de esta montaña. Y de repente, escuchó una voz cálida que decía, mientras todo a su alrededor se iluminaba: Hijo mío, has demostrado una fe incansable, y ahora el sol iluminará tu camino. Lleva la copa sagrada a la cumbre más alta de esta montaña, y déjala en ofrenda ahí, y el mal que acecha se desvanecerá con la luz que tú has traído, dijo su Dios, en una voz que llenó el corazón de Pacari con una sensación de paz y poder. El sacerdote sintió que el sol lo abrazaba con su calor y su luz, y de repente, la energía del sol se derramó sobre él, otorgándole una visión clara y una fuerza sobrehumana. Después de un rato, Pacari llegó finalmente a la cumbre de la montaña. Allí, en la cima, el aire era frío y pesado, y dejó la copa sagrada, que resplandecía. Pacari estaba feliz por cumplir su misión, aunque a lo lejos escúchalo los gritos furiosos del demonio, pero sabía que contaba con la protección del sol. Con renovada fuerza, el sacerdote descendió de la montaña. El viaje de regreso fue más sencillo, como si las fuerzas de la naturaleza se hubieran alineado a su favor. El sol brillaba con intensidad, disipando cualquier sombra que pudiera haber quedado detrás de él. Al llegar a la aldea, Pacari fue recibido con vítores y asombro, pues parecía como si una nueva luz hubiera llegado al pueblo, una luz que alejaba las tinieblas de la ignorancia y la desesperación. El sacerdote compartió su historia, contando cómo había enfrentado a Apukuma y cómo la luz del sol lo había guiado durante todo su viaje. Los aldeanos, inspirados por su valentía y fe, renovaron su devoción a Inti, sabiendo que con el sol como su protector, ninguna oscuridad podría derrotarlos. La historia de Pacari y su lucha contra las sombras de la montaña se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación. El mensaje moral de su viaje perduró. La fe inquebrantable en el sol y la valentía frente a la oscuridad siempre traerán la luz, y el poder divino puede guiar incluso al hombre más pequeño frente al mal más grande.